¿Cómo se da inicio al universo cinematográfico más grande en la historia del cine? La respuesta es simple: se hace con mucho estilo. Muy buenas, gente, bienvenidos de vuelta un día más al canal. Hoy traigo una reseña bastante especial para mí, y es que desde el momento en que abrí este canal sabía que una de las cosas sobre la que más quería hacer mención era todo lo que es relacionado a Marvel. Sin embargo, no es algo de lo que quería que mi canal se caracterizara, por lo que no estaba seguro de si debía hacer reseñas o no. Así que mi decisión final es ir poco a poco metiendo pequeñas píldoras de contenido de este tema. Pero me estoy diluyendo ya demasiado, así que vamos con el tema. Soy Bejarano y esto es Iron Man. En el año 2008, Kevin Feige y Jon Favreau decidieron crear una película que supondría el pistoletazo de salida para el universo cinematográfico más importante en la historia del cine, y todo esto con la incertidumbre de un personaje que no era muy querido entre los fans. Una producción que sufrió de varios inconvenientes, un guión que fue constantemente cambiando y que fue terminado sobre la marcha mientras la película ya estaba siendo rodada, y con el reto de escoger un actor que pudiera representar todos los elementos del héroe y a la vez imprimirle su propia esencia y carisma. Afortunadamente, tanto Favreau como Feige superaron todos los retos de forma excelsa y dejaron atrás todas las incógnitas que, de haber salido mal cualquiera de ellas, quién sabe qué tan diferente habría sido el cine en los últimos 10 años. Como ya todos saben, Iron Man nos cuenta la historia de Tony Stark, millonario arrogante que dirige una compañía armamentística y es capturado por un grupo de terroristas después de la presentación de su última arma. Los terroristas demandan que Tony construya un nuevo misil para ellos, pero los engaña hasta el punto de que, usando los materiales que estos le proveían, Tony nos da uno de los montajes más memorables de todo el MCU, y se construye una primera armadura con la que se deshace de sus captores. Los momentos de la cueva son posiblemente los más importantes de toda la película, ya que es donde vemos el desarrollo de personaje más significante de la figura de Tony. Aquí es el primer momento donde podemos ver al verdadero Tony Stark, el que se esconde debajo de esa armadura de ego y que de verdad tiene remordimientos sobre su estilo de vida. Además, también nos da unos grandes momentos con Jensen, su compañero de celda, y por quien Tony muestra verdadero interés una vez que juntos comienzan a construir lo que eventualmente los saca de esa situación. Durante toda la película, las únicas personas por las que vemos a Tony mostrar un genuino interés, además de Jensen, son Pepper y Rhodey, lo que nos indica la importancia de esta figura a pesar de su poco tiempo en pantalla. Durante sus momentos finales en la cueva, vemos una gran escena donde Jensen, con sus últimas fuerzas, le pide a Tony que no desperdicie su vida, y es cuando este sale de la cueva como un hombre nuevo, un hombre dispuesto a cambiar no solo su vida, sino la de aquellos que necesitan ser protegidos. Ya de vuelta a su vida normal, Tony inmediatamente se pone manos a la obra para usar su tecnología para mejorar el mundo. Su experiencia en la cueva se vuelve el detonante de su transformación, pero no es ninguna revelación, y esto es importante, porque Tony ya sabía las desgracias que sus armas causaban en los demás, solo que su egoísmo funcionaba como una permanente venda para sus ojos. Esto es importante porque Tony no está ignorando sus anteriores acciones para comenzar de cero. De hecho, hacer frente a su pasado y sus errores es lo que le permite convertirse en un hombre mejor, convertirse en Iron Man. Eso es lo maravilloso de esta historia. Es una película de superhéroes, pero aquí lo que menos importa es el superhéroe. El centro de la cinta es Tony Stark, un Tony Stark que vive una vida de riesgos y excesos sin pararse a pensar en las otras personas. Un Tony Stark lleno de defectos y que ha hecho cosas terribles, y que ahora busca la redención sin importarle poner su vida en riesgo. Su armadura y su tecnología tienen un gran acabado estético y se ven increíbles en escenas rápidas, pero la figura de Iron Man no es tan relevante en la historia como lo es el viaje de Tony para ser merecedor de ser tildado con la palabra héroe. Claro, todo esto suena fantástico como concepto, pero para poder llevarlo a la práctica de forma tan exitosa, necesitaban un actor cuya interpretación fuese brillante pero creíble a la vez. Un actor que se metiese en la piel de nuestro protagonista de tal forma que la audiencia conectara con él a nivel personal y lograse transmitirle todas las cosas que hacen grande al personaje. Aquí es donde pienso que está la mejor decisión de la cinta.
Robert Downey Jr. es Tony Stark, y no solo por su brillante interpretación del personaje, sino porque si conoces la vida de Robert, verás que el viaje de ambos individuos es muy similar en su búsqueda de una redención que puede ayudarlos a dejar atrás sus errores del pasado. El trabajo del actor fue de tal nivel que actualmente es imposible imaginarnos a otra persona interpretando a Tony Stark. Así como nos es imposible imaginarnos los últimos 10 años del cine sin Tony, y todo comenzó aquí, con esta película y con esta actuación. De vuelta a la cinta, tenemos un muy divertido y entretenido montaje de Tony construyendo su nueva armadura y aprendiendo a usarla antes de poder salir a salvar vidas, y que funciona para seguir humanizándonos la figura de este personaje, quien a pesar de ser un genio y tener buenas intenciones, sigue cometiendo errores e incluso se ve obligado a pedir la ayuda de otros. Después de una nueva confrontación contra los 10 anillos, sus antiguos captores, y un buen momento entre Tony y Pepper, llegamos al tercer acto de la película, la cual es la parte menos favorita de la crítica generalizada, y aunque concuerdo con todos aquellos comentarios que dicen que es más floja pues no hay casi desarrollo de personaje y solo sirve para darnos una batalla final entre el héroe y el villano, no estoy de acuerdo con que el personaje de Obadiah Stane no es un buen antagonista. Tal como dije antes, el guión de la película fue cambiado constantemente durante la producción, al punto en que se terminó casi a la par que el rodaje. En la primera versión, el villano iba a ser el mandarín. Luego se cambió y un rumor dice que sería el padre de Tony quien había estado vivo después de todos esos años. Pero finalmente se optó porque el antagonista fuera Obadiah, lo cual en lo personal pienso es un gran acierto. El verdadero obstáculo que Tony debe superar no es ningún supervillano con poderes. A lo que de verdad debe hacer frente para poder convertirse en un héroe es a todas esas creencias y convicciones que lo condicionaron durante tantos años y que lo llevaron a construir todas esas armas que casi le cuestan la vida. El peligro de Obadiah no es la armadura que logra recuperar el desierto, sino que él es la representación física de todos esos estigmas que Tony carga a sus espaldas, así como a la vez su figura paterna. Hay un momento muy bueno en la película, cuando Obadiah le quita a Tony su reactor para llevárselo y usarlo como fuente de poder. Aquí Tony está a punto de morir, y lo único que lo salva es el brazo mecánico que le regaló Pepper, así como la llegada de Rhodey. Lo que se interpreta con esto es que lo que salva a Tony es su humanidad y las relaciones con aquellos que tiene cerca. Es por eso que al final él está dispuesto a sacrificar su vida para derrotar a su antiguo mentor y salvar a los que estuvieron ahí para él. Ya llegados al final de la película, tenemos a un protagonista que ha cambiado de capa una y otra vez para sufrir una intensa transformación. Pero en este punto, ¿quién es Tony Stark? Bueno, esto también nos lo responde muy bien la cinta cuando Tony, finalmente consciente que puede cargar con todo el peso de ser un héroe, nos da una de las líneas de diálogo más icónicas no solo del cine de Marvel, sino del cine en general. I am Iron Man. En resumen, Iron Man es una película que será recordada por muchos años, y en la que el viaje de su protagonista estuvo tan bien logrado que luego fue replicado a prácticamente todas las películas de orígenes de superhéroes. Si eres un fan de Marvel, seguro que la has visto, pero si no, por supuesto que vale la pena hacerlo, aunque sea para deleitarte con su impresionante narrativa y desarrollo de personaje. Pero por supuesto, eso es solo lo que yo opino de una película que me gusta mucho. Ahora, me gustaría me dejaras la tuya en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides dejar tu like de Iron y suscribirte, con eso me ayudarías un montón. También puedes apoyarme en mis otras redes para ganarte mi agradecimiento eterno, especialmente en la plataforma morada, donde pronto estaré preparando contenido muy interesante y que no me gustaría te perdieses. Sin más que añadir, gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.